el texto Qué vergüenza en la página 31. Por favor, yo quiero que vayan a la página 31. ¿Vamos todos con nuestro libro? Quiero, Catalina Ignacia Mora, que me leas donde dice en la página 30 arriba, ¿qué problemáticas sociales te afectan? ¿Qué es lo que dice ahí? ¿Qué parte quiere que le lea, profe? No En entendí. la página 30, ¿Ya? donde dice lección 2. ¿Qué Ujú. problemáticas sociales te afectan? Que me leas, por favor, lo que dice a continuación. Eh, en esta lección, esa parte, Sí, ya. En esta lección te proponemos reflexionar acerca de cómo las situaciones cotidianas pueden desafiarnos. hasta ahí. Para comenzar, ya. Está ahí, gracias. En esta lección te proponemos reflexionar acerca de cómo las situaciones cotidianas pueden desafiarnos. Por lo tanto, el propósito del texto, qué vergüenza, está ahí. ¿Cuál sería el propósito? Hacernos ¿qué es lo que tenemos que hacer con este texto? Qué vergüenza, según lo que dice ahí el propósito, ¿cuál sería? Reflexionar. Reflexionar. El propósito sería reflexionar acerca de las situaciones cotidianas. ¿Ya? Ese sería el propósito. Siempre los textos tienen el propósito arriba, chicos. Ya. Luego de leer el texto, ¿qué más hicimos? Catalina Ignacia Mora. Digamos. ¿Leímos el texto completo de Qué vergüenza? Sí, vale, sí, Sí, lo leemos ¿cierto? completo. Lo leímos completo. Ya. Después, ¿qué más hicimos? Teníamos que hacer como un esquema y enviárselo esta semana. Tienen que mandármelo hoy día, Ujú. ¿cierto? Por eso que dije recién lo que dije. Ya, el esquema de habilidades lectoras. Y ahora vamos a trabajar, entonces, lo que tiene que ver con las actividades de Qué vergüenza. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar, porque eso no lo hicimos. Les pedí que me completaran el esquema de habilidades lectoras y alguna otra cosa más o no. No, nada más. Nada más. Ya. Entonces, trabajo en casa, responder preguntas laterales y enviar durante la lectura. Ya. Como les pedí el esquema, vamos a trabajar las preguntas laterales. No, ya lo hicimos ya. Para hoy día, entonces, tenemos lo siguiente. Acuérdense que hoy día tienen que terminar de mandarme lo que es el esquema de habilidades lectoras. Con eso yo soy feliz. Y les di una pista recién. ¿Se dieron cuenta todos? No. Qué pena. Qué pena que no se hayan dado cuenta. Vamos con la semana 5, chicos. La semana 5 vamos a trabajar nosotros, les acabo de decir la página. ¿Cuál fue la página que dije que abrieran su libro? 31. Semana 5, página 28. Ah, ya, sí, verdad, sí lo dijo. Sí, no se preocupen, puedo repetir varias veces lo mismo. Y aquí hay una cosa que ustedes me han preguntado varias veces. Ya, en la página 28, y voy a tener que ponerme yo en pantalla grande. Aquí estoy. Miren, en la página 28, y vamos a mostrar la pizarra ahí, aparece aquí donde dice analizar la situación de enunciación. ¿Se acuerdan lo que yo les dije? Esto también va en el esquema en que me tienen que mandar o no, la Sí, situación de enunciación. sí, ¿Sí? sí. Ya. Yo se la expliqué brevemente por el WhatsApp, pero ahora lo vamos a estudiar. Así que por favor pongan atención. Para esta semana, lo que yo tengo, el objetivo para esta semana, por lo menos, es, ¿cierto? Identificar elementos de análisis literario en los textos leídos. Elementos de análisis literario. Uno de los elementos de análisis literario va a ser
la situación de enunciación. Esta era la clase del primero medio. Vamos a borrar. Ya. Mi pluma. Entonces, identificar elementos de análisis literario en en los textos leídos. Eso es lo que vamos a hacer. Y hoy día vamos a trabajar dentro de esos elementos de análisis literario, ¿cierto? Lo que tiene que ver con la situación de enunciación. Yo me quedé con el libro de primero aquí, pero también el de tercero. Entonces, en la página 18 tenemos título para hoy día, situación de enunciación. Vamos a leer primero lo que dice ahí, y luego vamos a explicar y analizar bien sobre qué cosas estamos hablando cuando decimos situación de enunciación. Lo primero que tienen que saber ustedes es que enunciar es decir, informar, narrar, contar. Todo eso es enunciar, un enunciado. Cuando yo les digo, resumen enunciado en 4 palabras, o resumen un enunciado de 4 palabras, ¿ya? Un enunciado es una información, es algo que se da a conocer. Entonces, enunciar es hablar, ¿ya? Todo eso puede ser la palabra escrita o hablada. Por eso que dice ahí, informar, narrar, todo eso es escrito y esto es hablado. Entonces, ahí tenemos nosotros lo que es enunciar, la situación de enunciación. ¿Quién está contando? ¿A quién se lo está contando en el fondo? Y vamos a leer ahí, ¿ya? Y dice lo siguiente, al analizar la relación entre enunciador, que es el emisor, no escriban nada por favor de esto, enunciador, que es el emisor, ¿ya? Entre enunciador y audiencia, la audiencia son los que escuchan, los que leen, los que ven. Pueden haber varias posibilidades más, ¿ya? Ten presente que todos los textos orales o escritos se sitúan en un determinado contexto. El contexto, ¿ya? Son todos los elementos o las condiciones externas en las cuales se produce la situación de enunciación. Ya. De aquí, de lo que yo he escrito, de lo que yo les he explicado, quiero saber, ¿hay algo que no entiendan? No lo escriban, por favor, quiero que lo lean, yo lo puedo tener escrito después todo el rato si quieren, pero quiero que me digan, profe, hay algo que no entiendo, hay algo que no sé. ¿Hay algo que no entiendan de esto? La situación de enunciación, la palabra enunciación viene de enunciar. Enunciar es decir, informar, narrar. El enunciador es el emisor. ¿Quién es el emisor? El que escribe, el que habla, el que cuenta, el que narra, el que hace el que informa, el que hace esa acción. Ese es el emisor.
¿Ya? Ese es el enunciador. La audiencia son todas las personas que escuchan, que leen, que ven la película. Esa es la audiencia. La palabra audiencia viene de escuchar, audio. Y el contexto, y esta situación de enunciación, se produce en un determinado contexto. ¿Qué es lo que es el contexto? Son las condiciones externas en las cuales se produce la situación de enunciación. Por eso es cuando uno ve la biografía del autor, cuando vivió, dónde vivió, qué hechos políticos, qué hechos históricos estaban sucediendo en ese momento y que influyen en lo que el emisor nos está contando, que es el enunciador. Por ejemplo, la Isabel Allende, la mayoría de sus obras están marcadas por el golpe militar, ¿cierto?, de 1973, porque ella vivió esa situación. Entonces siempre sus obras están ambientadas, o muchas de sus obras, no podría decir todas, porque hay obras que no están así, pero muchas de sus obras están ambientadas en ese contexto. ¿Ya? La Casa de los Espíritus, entre otros. Gabriel García Márquez también tiene obras que están basadas en el contexto, en un contexto que él vivió. ¿Ya? Y así muchos escritores. Eh, la obra que se escribió ahora de Pedro Lemebel, muchos escritores, ¿cierto? Obviamente que uno es influido por el contexto. Por ejemplo, ¿cuántas obras van a haber ahora basadas en el COVID? Ese es el contexto. Nuestro contexto es siglo XXI y para más remate, pandemia. Basado en ese contexto, nosotros podemos escribir una obra de amor, una obra de desamor, una obra de rabia, de agobio, de lo que sea. Hasta ahí, ¿vamos bien? Ayelén, Sí, ¿estamos profe. entendiendo? Ailín, ¿estamos entendiendo? Entonces, cuando yo les pido el contexto a ustedes, ¿ya? No está basado en la novela, sino que está basado en el autor, cómo vivió el autor. Lo voy a poner aquí. El contexto está basado en cómo el autor o autora vivió esa época. Y la situación de enunciación, esta está basada así en la obra, en la lectura, en la narración. Esta está dentro de la obra y esta está fuera de la obra el contexto. Por eso yo les mandé una foto, ¿se acuerdan ustedes? Una foto de lo que sale en el libro, no fue ninguna invención. Digamos, el enunciador, que es el emisor, aparece ahí en morado. ¿Quién lo puede leer? Lucas. Lucas Godoy. ¿Puedes leer, por favor, lo que está en morado ahí? Donde dice enunciador, emisor. Estamos esperando a Lucas. Por eso después yo me atraso en las clases y termino más tarde, que me pasó recién. Lucas, Hola, profe. Yo entré hola. recién. No asigné a Lucas por ese caso, que estaba Ah, ya. perdido en el link y me acordé que está en la página del colegio, por eso entré recién. Ah, ya, no te preocupes. Muy bien que hayas entrado y que te hayas acordado. Ya, ¿y el Lucas dónde está? Lucas Vicente, me escribiste ahí en el chat. Necesito que lea lo que está en morado en la página 28. ¿Lo puedes leer o no? Contéstame. Me parece que estoy jugando. Y puedes escucharme dar 3 golpes, Lucas. Ya estoy llegando a ese extremo. No, el Lucas no me pesca para nada, yo creo que debe estar durmiendo. Ya. ¿Quién puede leer lo que está en morado? Mira todo lo que me he demorado con esto, después se ¿Lo leo, pasa la profe? clase. ¿Ah? ¿Lo leo? Por favor, hija. No lo veo lo mejor, pero leo. No, lee, mi amor, que eso ya es importante en este país, leer. Ya, Te juro que es cierto que hay muy poca gente que lee. No puedo, profe, me dice Lucas. Ya, Lucas, que va a leer su ya, profe, compañero. le leo. Lea. Está identificado o es anónimo. Es una, es una persona o un colectivo, institución o grupo determinado. ¿Con qué propósito escribe? ¿Lo declara o se infiere? ¿De qué forma se enuncia el texto? ¿Usa la tercera o primera persona gramatical?
cómo trata la información, es objetivo, es objetivo, qué forma, qué supone. Muchas gracias. ¿Ya? Todas estas preguntas que hacer aquí se podrían hacer del enunciador o emisor en la situación de enunciación. Yo les voy a después a destacar y a decir cuáles son las más importantes. ¿De acuerdo? No es necesario hacerlas todas. De la audiencia o receptor, por favor, ¿quién puede leer? Ahora yo no voy a decir nadie porque me resulta mal eso. ¿Quién puede leer, por favor? Cristóbal Andrés Urrutia, ¿puedes leer? Cristóbal Andrés. Hoy estoy teniendo una suerte única de pedir que leer hoy día. Cristóbal, ¿qué pasó? ¿Estás durmiendo todavía? Profe, ¿le leo yo? Ya. Hoy día estoy pero súper bien para pedirla. Ya, Ya. audiencia. Audiencia. Imagen que proyecta el texto de los lectores posibles. ¿Qué, qué presupone el autor de la audiencia? ¿A quién se dirige? ¿Apela directamente a la audiencia? ¿Qué recursos utiliza para ello? ¿Qué se considera necesario para explicar? Muchas gracias. Ya. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. ¿Pueden escribir esto que está en la pizarra ahora? Porque de ahí yo voy a hacer una explicación de lo que sale en el libro. ¿Se ve bien lo que aparece ahí? Subo la pizarra, bajo la pizarra, ustedes me van diciendo. Deja ahí mientras, profe, para ver como el objetivo y todo eso. Ya, ustedes me van diciendo, ¿ya? Vamos escribiendo Ya. entonces. 5 de abril. Identificar elementos de análisis literario en los textos leídos. El primer elemento de análisis literario que estamos viendo es situación de enunciación. ¿Cómo vamos? ¿Puedo bajar la pantalla o está bien ahí? Sí, profe, baje un poquito, por favor. Ahí. Profe, ¿qué dice dice enunciador, emisor, el que Ya, escribe? aquí, enunciador, emisor. ¿Quién es el emisor? El que escribe, el que habla, el que cuenta, el que narra, el que informa. Gracias. ¿De qué, hija?
Profe, Dígame. una consulta, lo que pasa es que me tuve que salir. ¿Qué tenemos que hacer? Que escucho que está muy silencioso. En este momento les pedí que escribieran lo que tengo en la pizarra porque de ahí lo voy a borrar. Porque voy a explicar otra cosa con respecto a la situación de enunciación. ¿Ya? Leímos el libro, aclaramos algunos puntos y esto fue la conclusión a la que llegamos. La situación de enunciación, ¿cierto? Se puede dar en obras, en lecturas, en narraciones. La situación de enunciación viene de enunciar, que es decir, informar, narrar, contar y hablar. ¿Quién enuncia? Un enunciador. ¿Quién es un enunciador? Un emisor. El emisor es el que escribe, habla, cuenta, narra, informa. ¿A quién? A una audiencia. ¿Quiénes son la audiencia? A los que escuchan, los que leen, los que ven. ¿Dónde se produce esta situación de enunciación? En un contexto. El contexto pertenece al autor. ¿Y qué es el contexto? Son las condiciones externas en las cuales se produce la situación de enunciación. Entonces, eso lo van a escribir porque de ahí yo voy a Profe, borrar, ¿puede bajar, por favor? por ¿O no? supuesto. Ah, sí, sí, no. Entonces, en eso estamos. ¿Puedo borrar arriba? Sí, profe. Ya, No, pero espera un poquito. ya, me siento de nuevo. Sigo esperando, no se preocupen. Ustedes me van dando las indicaciones de cómo tengo que ir avanzando en la sala. ¿Cómo vamos? Bien, Yo estoy yo terminando, ya, profe. yo ya copié. Yo ya Ya. terminé. Sí, porque ahora les quiero decir lo que yo les pedí. ¿Cómo se relaciona lo que yo les pedí con esto? Porque lo que yo les pedí, la audiencia es el receptor, ¿cierto? El emisor, vamos a tener dos tipos de emisores. Entonces quiero ponerle todo esto en orden de acuerdo a lo que yo les pedí ahora. Por eso quiero borrar ahí.
¿Puedo borrar ahora? Vamos a Espérame un empezar. segundito, me falta el último. Ya, Eso que dice sí, autor, contexto, y ahí voy. ya, Regio. Entonces ahí les va a quedar más claro lo que yo les pedí para que me envíen a la tarde. Profe, ahí dice condiciones externas. Condiciones externas en las cuales se produce la situación de enunciación. Ya. Uno de las mamás. Ahora sí, Me falta el último, el último, el último. De verdad que es el último. ya. No te preocupes. Ya, profe. Pero una Ahora pregunta, sí, arriba de hablar dice cantar. ¿dónde? Arriba de hablar. A donde dice emisor, arriba sale hablar y arriba qué dice. Emisor, arriba, contar, Ah, ya, ya, ya. contar. Puede ser cantar igual, ningún Listo. problema, porque cuando yo canto también estoy enunciando algo. Pero en ese caso sería contar, relatar y cosas así. A ver, ahora sí que puedo borrar. Así que voy a ver qué fue lo que yo les pedí ahora. Vamos a ordenar ese cuento. Yo les pedí la situación de enunciación y ahí les puse, ¿cierto? Emisor. Después les puse receptor. Después les puse mensaje y contexto, ¿no? Ustedes me van diciendo si es verdad o no. Sí, Sí. Entonces, el emisor es quien escribe el cuento o el relato o el texto. ¿Quién escribe? Es el autor. El autor. Ah, XD. Ahí tienen que poner el nombre del autor. Pero también, cuando es narración solamente, cuando es un texto literario, me tienen que escribir también quién es el narrador. El narrador puede ser él. Porque hay dos personas que escriben, ¿cierto? Cuando estamos hablando de un texto literario. El autor, en este caso, inventa un narrador que me cuenta la historia. Ustedes se conocen esa materia. Y el narrador puede ser en primera persona, segunda, tercera.
Primera persona yo, segunda persona tú, segunda persona él. No voy a poner singular y plural, voy a llegar hasta ahí. Puede ser primera, segunda, tercera persona, puede ser omnisciente, puede ser testigo. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser el narrador? Un narrador testigo, un narrador omnisciente, me faltan dos. ¿El narrador protagonista? Muy bien, protagonista. Me falta uno. Conocimiento relativo. Solamente eso. Entonces me tienen que poner primera persona testigo, primera persona omnisciente, primera persona protagonista, primera persona conocimiento relativo. Esos dos datos. ¿El omnisciente cuál era? ¿Cuál es el narrador El que lo omnisciente? sabe todo. El que lo sabe todo, de lo que pasa dentro del personaje y fuera del personaje. El testigo es el que ve solamente lo que pasa fuera del personaje. El protagonista es ese narrador que además de contarme la historia, es el héroe, es el personaje principal. Y el de conocimiento relativo es aquel narrador que de pronto está dentro del personaje, pero no lo conoce todo. Este es como más difícil de diferenciar. Pero los otros tres son fáciles de diferenciar. Esa materia ustedes se la pasaron, ¿cierto? Sí. ¿Es necesario repasarla o se la saben bien? Yo le daría un repaso rapidito porque no me la pasan como hace 5 años. ¿Tanto? Yo no me acuerdo. Mm. ¿Ah? Yo Pero tampoco me el acuerdo. narrador de conocimiento relativo tenía otro nombre, ¿o no? Como más corto. No me acuerdo. Relator. Ah, puede ser que lo conozcan con otro nombre también. Sí, puede ser relator. ¿Ya? No me molestaría si le pusieran relator. Profe, y hacer como un pequeño como esquema de, Sí, no, si de ahí lo voy a de hacer, por eso les estoy esto, preguntando. por Ya, favor. sí, ningún problema. Vamos a avanzar en nuestro esquema. El receptor son todas las personas que leen. Las personas que leen el texto. Profe, Dígame, ¿podría alejar un poquito el compu? Es que veo como un cuarto de lo que está escribiendo. alejarlo. A ver, espérame, déjame mover aquí, porque esto es como, hay bastantes cosas encima. No sé si mejor o peor. Sí, mejor, gracias. Ya. Entonces, el receptor son todas las personas que van a leer este texto. ¿A quién está dirigido? A los estudiantes, a las personas que aman la astronomía, a las personas que les gusta saber de política, no tengo idea. Las personas que leen el texto es el receptor. ¿Ya? A eso se le llama, en el texto, lo que acabamos de hablar nosotros, escribir, se le llama audiencia. El receptor es la audiencia. ¿Quiénes son las personas que van a leer este texto, van a escuchar este texto? ¿Ya? Y el mensaje, ¿cierto? Es lo que quiere decir. Se relaciona un poco con el, como les dijera yo, con el propósito del texto, pero no es necesariamente eso, ¿ya? Eh, Se tiene que relacionar con el mensaje, voy a ponerlo acá, el mensaje, ¿ya? El mensaje es, ¿qué es lo que dice? ¿Se acuerdan cuando trabajamos en el PTU de lectura? Que unimos el sujeto con el predicado. Por ejemplo, cuando hablamos de UNICEF, que fue el primer texto que trabajamos, ¿cierto? Entonces, ¿de qué es lo que me está diciendo ese texto? Que la UNICEF ayuda a los niños que tienen necesidades. Ese es el mensaje del texto. La UNICEF es bacán, ayuda a todos los niños ayuda a los niños en forma integral, ¿cierto? A cubrir sus necesidades. Ese es el mensaje. La UNICEF quiere que yo ayude a los niños a través de ellos. Ese podría ser otro mensaje que me entregan en el texto. Eso que quiere decir mensaje ahí. Y ahora voy con el contexto.
El contexto es la situación real de quién, del autor. Y aquí yo voy a tener que poner, entonces, ¿cierto? Edad, si sale, época en que vive o época en que vivió, país en que nació, vivió, ¿ya? Y si hay algún hecho que lo haya marcado, una guerra civil, la pandemia, hecho real, algún hecho real de la vida, si lo marcó. La situación real del autor. Tiene 32 años y obviamente que es un hombre. No. Marta Martínez, edad indefinida, vivió en el siglo XXI, ¿cierto? En Santiago, y un hecho que la marcó es la pandemia. Dime ustedes, por ejemplo, ¿cierto? La Yelena Isidora Ignacia Contreras, ¿ya? Que tiene 16 años, que vivió, nació en el siglo XXI, ¿cierto? Que vive, no sé si en Padre Hurtado, por ahí cerca, ¿ya? En Chile, y un hecho real que lo haya marcado, por ejemplo, puede ser que ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de tenis. Ese es el contexto. ¿Les quedó un poco más claro lo que tienen que hacer? ¿Y a Sí, qué se profesor. refiere? Sí, Ya. profe. Vamos a trabajar esto entonces. Esto es lo que ustedes quieren que les explique. No me digas que voy a alcanzar a trabajar solo una cosa, son 5 para las 11. Esta clase llega hasta las 12:10. Me quedan 15 minutos. Ustedes me avisan cuando borro. De nuevo. Y me voy a ir con los tipos de narrador. Ay, disculpen. ¿Cómo vamos? Están tan callados que pienso que Estamos joya, profe, aquí estamos escribiendo. ya. Profe, ¿qué dice en contexto situación real del autor? Situación real del autor, exacto. ¿Cuál es la situación real? Su nombre verdadero, su edad verdadera, la época en que vive, el país y algún hecho importante que lo haya marcado. Gracias, profe. ¿De qué, mi amor?
¿Estamos listos? Profe, ¿podría enfocar un poco más lo que dice abajo de en contexto? No sé si mejor o peor. Sí, sí, ahí se ve. Profe, abajo dice en testigo, omnisciente, protagonista, dice relativo. Relativo. Era de conocimiento relativo, pero ustedes me dijeron que pongámosle conocimiento relativo. Ya. Porque sí, es como también se conoce. Después vamos a explicar como conocimiento relativo. Me parece que pusieron un relator, me dijeron que lo conocían igual. ¿Estamos listos? Yo sí, profesora. ¿Puedo borrar entonces? Sí, yo creo, yo también terminé. Yo estoy escribiendo el contexto y terminado. Ya voy a empezar así, como para presionarnos, ¿ah? Para llegar ahí. Voy de a poco. Para que sientan la presión. Entonces tendríamos acá tipos de narrador. Eso es lo que ustedes me piden que les aclare. Tipos de narrador. Se nos hace corto el rato, chiquillo, y los veo una vez a la semana. Ya van a ser las 12:10. Y eso ahora terminamos. No podríamos hacerlo. Ya. Vamos a empezar por el narrador. El narrador es un ser ficticio, eso ustedes lo saben, ¿cierto? Ser ficticio creado por el autor. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Esto estamos de ustedes acuerdo. se lo saben. Muy bien. Profe, Profe. ¿puedes ir subiendo la pantalla, por fin? Sí, Para sí, ir sí, copiando sí. al tiro. Es un ser ficticio creado por el autor. Esa es la definición que siempre se les ha dado a ustedes por narrador. Se lo voy a poner aquí. ¿Qué es narrador? Ser ficticio creado por el autor para que me cuente, para que me narre una historia. Se me pierde mi borrador. Ahora voy a seguir borrando acá abajo. Ahora bien, hay tipos de narrador. Hay tipos. O una clasificación de narradores. ¿Ya? Y ahí es donde entramos ahora nosotros. Aquí está. Profe, ¿qué dice después de narrador? Tipos. Al lado. A. Ser ficticio creado por el autor. Ya, gracias. De que
Ya. Los narradores, chiquillos, se clasifican de varias formas, pero en este momento no es el momento para eso. Vamos a ver los 4 tipos básicos que hay de narrador. ¿Ya? Vamos a tener un narrador testigo, un narrador protagonista, un narrador omnisciente y un narrador. Ustedes me dijeron que lo conocían con otro nombre. ¿Cuál era? En vez de conocimiento relativo, Relator, yo lo conozco como relator. relator. Sí, da lo mismo. Se conocen con varios nombres. Entonces, el narrador que es testigo ve las cosas, ve lo que hacen los demás, ¿cierto? Va a usar un determinado pronombre. Los pronombres Profe, ¿puedo ir bajando, por favor? son yo, tú, él, nosotros, vosotros, al tiro, hija, ellos. Ahí tenemos los pronombres. Un pronombre es una palabra que reemplaza el nombre. Eso es un pronombre. Entonces, en vez de decirle yo a Marisol, digo, oye, ven, tú, ven, por favor. Reemplazo por un pronombre. En vez del nombre, les digo un pronombre. Tú, él, nosotros vamos a ir a comprar, ¿ya? O tú vas a ir a comprar, o él va a ir a comprar. En vez de decir, no sé, pues Jocelyn, no sé, pues Carolina, Cristina van a ir a comprar, yo les digo un pronombre. Tú vas a ir a comprar, ella va a ir a comprar. Los pronombres son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ella. No hay más. Pueden ser nosotros, vosotros o vos, nosotros o nos, ahí va variando. Esos son los básicos. El testigo es el que ve lo que otro hace. El narrador testigo. Por lo tanto, si el testigo ve lo que otro hace, ¿qué persona va a usar? ¿Primera, segunda o tercera? Primera, segunda, tercera. Avanzo, el protagonista. El protagonista es el que cuenta la historia y es el principal. ¿Qué persona va a usar? Primera persona. Primera persona. La primera persona es yo. Puedo usar yo o puedo usar el nosotros si es plural. Entonces yo fui y lo miré y le dije, ¿cierto? Primera persona yo. Ahí tenemos el protagonista. El omnisciente, en cambio, ¿qué persona va a usar? ¿Se acuerdan de ese? Tercera. Tercera. Tercera persona. Él o ella. ¿Ya? Entonces el omnisciente lo conoce todo. El protagonista, ¿cierto? Conoce solo su punto de vista. ¿Ya? Eso es lo que él conoce, su punto de vista, porque el narrador protagonista, es personaje también. Eso lo podemos ver después. Y el testigo, entonces, ¿qué persona, qué será? Segunda. Segunda persona. ¿El narrador testigo no es lo mismo que el secundario? Sí. Secundario. También, si se conoce con varios nombres, chicos. Testigo o secundario, muy bien. Segunda persona, ¿cierto? Tú. Ya es un narrador que ve solo lo de fuera, externo. No ve lo que pasa adentro como el omnisciente. ¿Y el relator? ¿Qué tipo de narrador será? Creo que tercero también. Y conoce, pero ¿es un narrador de tercera omnisciente o no? No. No, Algo que me acuerdo yo,
Que me enseñaron que se puede comparar como una cámara. Solo conoce lo que ve. Lo que ve. Es externo también. Pero cambia la tercera persona. El Ah, testigo, yo conocí ese narrador como el testigo y el otro como el secundario. yo no sé, ustedes me están dando los nombres, yo Sí. conozco esto. O sea, no Testigo, digo tampoco que sea así, pero por eso mismo que dijo el Jair, que es como una cámara, solamente está hablando de lo que ve, por eso el testigo. el relator. O sea, así me lo pasaron, yo Ya. no sé. Me lo pasaron Por como en eso, mire, quinto básico. hagámoslo así ahora. Uniformémoslo así, porque para mí este Ok. es conocimiento relativo. Para ustedes es relator. Lo dejamos todo. ¿Estamos todos de acuerdo así para unificar criterio? ¿Estamos de acuerdo con relator o no? ¿Sí? Omnisciente. ¿Estamos todos de acuerdo con omnisciente? Sí. Sí. Sí, Protagonista. sí, Y el testigo lo dejamos así. ¿Les Sí. parece? sí. Ya. Entonces, cuando yo pongo ahí, volvemos a lo que estamos haciendo. Estamos trabajando con lo que tiene que ver de los situación de enunciación. La situación de enunciación me tienen que poner el tipo de narrador y las características del autor. Si es testigo, si es protagonista, si es omnisciente, si es relator. Y en qué persona está. Y de la autora, ¿cierto? Yo les mandé una foto donde sale de qué país es, cómo se llama y cosas así. ¿Hay alguna consulta ahora? ¿Quedó un poco más claro? Sí, profe. Y ahí Sí, ustedes quedó acuérdense claro. que me pueden hacer consultas al WhatsApp. Ya. Ya, hasta aquí quedamos con la clase. Voy a dejar de grabar. Profe, la